buenos días. Nos encontramos nuevamente en esta nueva semana. Iniciamos así la semana estudiando la palabra del Señor y nos encontramos reavivándonos con ella. Hoy estudiaremos el capítulo número 13 del Evangelio de Juan. Ya el Señor estaba en Jerusalén. Ya el Señor se encontraba en aquella semana crucial para la humanidad, aquella semana donde sería entregado. Y el capítulo número 13 nos va a enseñar una lección muy especial que Cristo quiso dejarnos para usted y para mí. Antes de nuestro estudio, le invito a que juntos empecemos en oración. Padre Celestial, estamos agradecidos en esta mañana por las bendiciones, agradecidos por la vida, Señor. Queremos rogarte que nos acompañes, Señor, durante toda esta semana. Queremos ponerla en tus manos, hacer tu voluntad, que seas tú dirigiéndonos. Y, Señor, que tu ángel vaya delante de nosotros preparando el camino y que estemos dispuestos a hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Tu santa voluntad. Vamos a estudiar tu palabra y pedimos de sabiduría, que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla. Oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice así el texto bíblico: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Estaba Jesús cenando junto a los suyos, junto a sus discípulos, junto a aquellos que lo habían acompañado durante esos años de ministerio. Pero tristemente, en uno, el diablo había trabajado de tal forma que ya no escuchaba la voz del Espíritu Santo. Este era Judas Iscariote. Había puesto en el corazón de Judas entregar al Maestro. Verso 4. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. La Biblia de Andrews acerca de estos versículos menciona: Cristo conoce tanto su propia naturaleza como el carácter de aquellos a quienes ministra. El lavamiento de los pies demuestra la consideración que tiene Dios por la humanidad pecaminosa, la consideración que el Señor tiene por usted y por mí, la consideración que el Señor tiene aún por la humanidad degenerada. Él sabía lo que Judas pretendía hacer. La gente generalmente se bañaba antes de un banquete y solo se necesitaba lavar los pies del polvo del camino recorrido hasta el lugar de la fiesta. Generalmente, un siervo o esclavo realizaba esta ceremonia hospitalaria, pero en aquella noche no había un siervo, no había un esclavo. Era Jesús aquel que se ciñe la toalla. Por eso sigue diciendo el texto, que cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Señor, ¿tú te vas a humillar a lavarme los pies? Busca un criado, busca un siervo, un esclavo, Señor. Verso 7. Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Tristemente, muchas veces nosotros no entendemos las razones del Señor. Muchas veces nosotros queremos dar un sentido de acuerdo a nuestra voluntad, a su palabra. Aquí el texto nos dice:
Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Señor, no voy a permitir que te humilles, queriendo que la voluntad de Él sea la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces queremos ayudar a Dios y no nos damos cuenta que estamos en contra de su voluntad? Por lo tanto, Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, entonces, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ah, Señor, yo quiero tener parte contigo. Entonces, si no voy a tener parte contigo, Señor, báñame. Siempre Pedro con su temperamento, cada uno de nosotros con nuestro temperamento. Pero el Señor es capaz de moldearnos. Señor, entonces, las manos, la cabeza también. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo. La Biblia de Andrews acerca de estos versículos nos menciona. Pedro probablemente pensó que así protegería a Jesús de la humillación, pero en realidad estaba protegiéndose a sí mismo de la toma de conciencia de su necesidad del ministerio de Jesús hacia los perdidos. Un baño completo representa la total purificación de los pecados, el cual está acompañado y representado en el bautismo. El lavamiento de los pies representa la continua necesidad de purificación después del bautismo. La buena noticia que proclama este lavamiento es que los creyentes no están todo el tiempo entrando y saliendo de la gracia de Dios, se mantienen a salvo mientras que no decidan alejarse de Él. Por eso es necesario que cada cierto tiempo nosotros podamos realizar esta cena y el rito de humildad, el lavamiento de los pies. Así estamos cada cierto tiempo, si es posible, unas 2 veces al año, renovando nuestro pacto con el Señor. Ahora les dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Ejemplo os he dado. ¿Cuánto ejemplo nos dio? Él vino a cumplir también aquello que quería que nosotros cumplamos. Ahora ustedes hagan de la misma forma. Vayan, hagan la labor de siervos. Lávense los pies los unos a los otros. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, pero debe cumplirse la escritura. El que come pan conmigo alzó el pie contra mí. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que reciba al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Aquí el Señor mencionando a sus discípulos que Él era el Mesías, que en Él se cumplía la Escritura, y menciona acerca de aquel que lo entregaría, como lo dice el Salmo capítulo 41, versículo 9. También les recuerda, el que reciba al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre, que es quien me envió. Nosotros como discípulos del Señor necesitamos, es urgente seguir predicando su palabra. Él nos lo encomendó. Él nos ha enviado. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, de cierto os digo,
que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Juan siempre, el discípulo amado, aquel que nos habla aquí, estaba recostado, estaba cerca, buscaba lo más posible estar cerca del Maestro. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo le dé el pan mojado. Ese es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. El Señor estaba dando una última oportunidad. Estaba haciendo un último llamado, pero él no escuchó. El diablo entró en él, tomó por completo su conciencia. Así que el Señor le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diera algo a los pobres. Cuando él tomó el bocado, salió enseguida. Era ya de noche. El pecado contra el Espíritu Santo en Judas se había consumado. Pero el Señor queda ahí con los 11. Entonces, cuando salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y enseguida lo glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y aquí hay un punto de inflexión. Judas había salido ya para consumar aquello que se había propuesto. El Señor habla con libertad a sus discípulos y también les recuerda que Él va a un lugar donde ellos no podrían ir. Él iba a la muerte, pero ahora también recuerda algo para toda la humanidad, recuerda algo para los discípulos que estamos en este tiempo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Realmente, este no es un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, pero lo que el Señor le está poniendo sí es nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado, que estéis dispuestos aún a dar su vida por sus amigos, así como yo estoy dando mi vida por ustedes, que son mis amigos. Cuán dispuestos estamos nosotros hoy a trabajar por aquellos que necesitan del Señor. Cuán dispuestos estamos nosotros a dar aún la vida por aquellos a quienes el Señor nos envía. Así ustedes demostrarán que son mis discípulos si tenéis ese tipo de amor desinteresado, entregado los unos por los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida daré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida darás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. El Señor le decía a Pedro que un día él también sufriría la cruz. La tradición dice que Pedro, antes de morir, pidió ser crucificado con la cabeza para abajo porque no quería ser crucificado como el maestro. Pero en ese momento, ahí
temperamental, como siempre lo hemos mencionado, así como era Él, así como somos usted y yo. Le dices, Señor, mi vida daré por ti. ¿Cuántas veces hemos prometido algo al Señor y no lo hemos cumplido? Pero el Señor en su amor nos recibe nuevamente. El Señor en su amor permite que crezcamos con aquellas experiencias tristes de nuestra vida. Y le dice aquí, Pedro, no cantaré el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Que nosotros no neguemos al Maestro. Y si lo hacemos, que recordemos que Él tiene una misión para nosotros. Que si usted hoy está negando al Maestro, si durante esta semana ha pensado en hacer algo que está en contra de la voluntad del Señor, meditemos que el Espíritu Santo, ese trabajo que está haciendo en nuestras vidas, sea un trabajo efectivo, que escuchemos su voz. Le invito a que juntos terminemos en oración. Padre Celestial, gracias por tus cuidados y misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas en tu palabra la humildad, porque nos dejaste, Señor, el lavamiento de los pies, que nos perdonemos unos a otros. Gracias, Señor, porque eres un Dios de oportunidades, porque nos amas. Gracias, Señor, porque nos envías para que nos amemos unos a otros de manera desinteresada, para que tengamos ese verdadero amor que viene de ti, así como Jesús estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros, que lo hagamos nosotros por nuestros amigos. Si nosotros con nuestra autosuficiencia humana, Señor, creemos que lo hacemos bien, pero al final te fallamos, pedimos perdón, Señor, y que tu Espíritu siga trabajando en nuestras vidas. Y, Señor, que cualquier experiencia triste nos sirva para crecer espiritualmente y para cumplir lo que tú nos has pedido. Termina la predicación del Evangelio. Acompáñanos, Señor, en esta semana. Bendícenos, bendice nuestras familias. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, tenga una excelente semana, un feliz día. No deje de caminar con Él.